¿Te has preguntado por qué no te quedan tus prácticas o tus proyectos? ¿Estarás cometiendo algunos de estos 10 errores? Vamos a ver. En el número 10, una de las cosas que más he observado, pues es que en realidad todos usamos caimanes. Pero aquí viene una pregunta. ¿Ustedes han medido que los caimanes realmente tengan una resistencia de 0 ohms? O prácticamente 0, tomando en cuenta el error del multímetro, en este caso el ómetro. Deben de verificar que tengan 0 ohms e incluso deben de moverlos y verificar que esa lectura no brinque, que quede estable. Entonces, si ustedes su caimán les llega a dar unos 20, 30, 40 ohms, además en forma inestable, lo que tienen que hacer es muy simple. No los vayan a tirar, los tienen que soldar. Van a recorrer la gomita del caimán, lo van a soldar por dentro y esos caimanes ya les van a durar muchos años. Como en este caso, ahí se observan los puntos de soldadura en los caimanes. En el número 9 tenemos que otro de los errores más comunes es pensar que porque el componente es nuevo, funciona perfectamente. Y ustedes quizás no me lo vayan a creer, pero todos estos componentes que tengo aquí en la mano fueron componentes que me consta que fueron comprados nuevos, fueron colocados en circuito y no funcionan. Entonces, por favor, verifiquen que funcionen antes de ponerlos en el circuito. Este sería el error número 9. En el número 8 tenemos la protoboard. La mayoría de los modelos tiene continuidad a lo largo de toda la línea azul o toda la línea roja. Pero llega a haber algunos modelos, en especial uno que tiene una W en el centro, un símbolo, que a pesar de que tenga la pintura continua, está segmentando en dos mitades la conducción. Entonces lo que hay que hacer aquí pues es muy sencillo, es poner un alambrito que una las dos mitades, lo vamos a poner en el centro de la protoboard y con eso vamos a hacer que ya tengamos ahora sí toda la protoboard completa en conducción. Entonces el error consistiría en pensar que tu modelo de protoboard tiene continuidad a lo largo de toda la línea. En el número 7 se encuentran una de las rutinas más comunes que hacemos en el laboratorio, que es si tu circuito no queda, si tu práctica no está quedando, pues medir las señales o los voltajes que tengamos. Pues vamos a tomar entonces el negativo, lo vamos a poner en tierra, ahí en la línea azul que está en la parte de abajo, y con la punta roja vamos a medir, pero fíjense qué es lo que voy a hacer. Colocar la punta sobre el plástico de la protoboard pensando que la punta va a detectar o va a entrar en la protoboard para medir, pues es un error. Lo correcto es colocarla sobre el pin específico del circuito integrado. Muchos hacen esto y pues obviamente eso no te va a dar ninguna lectura en el voltímetro. En el número 6, que está relacionado con el anterior, sería poner un alambre en el terminal donde vamos a medir el voltaje. Y ahora sí, pues vamos a medir desde tierra, en este caso hasta el cable rojo. Pero fíjense que es otro de los errores que también he observado, que ponen el cable y hacen esto. Y entonces no están estables en cuanto al contacto que hacen con la punta y el cable y como que se van correteándolo y bueno, es un desastre. Entonces aquí no lo hagan así, por favor pongan un caimán entre la terminal roja del multímetro, del voltímetro y el alambre que van a poner directamente en la protoboard. En el número 5 también tenemos esta situación. Fíjense cómo yo usé un caimán negro para el negativo y un caimán rojo para el positivo. Y muchas veces no lo quieren hacer así. Ponemos un caimán rojo para el positivo y un caimán rojo también para el negativo. Lo que hace que del otro lado de estos caimanes, como estamos tomando aquí la línea roja y azul, pues lo que vamos a hacer es conectarle la fuente de alimentación. Y peor aún si pongo dos rojos. Porque lo que he observado también es que al ir a tomar los voltajes desde la fuente de alimentación, pues se confunden y entonces invierten la polaridad de todo lo que esté alambrado en la protoboard. En el número 4 tenemos, ¿qué usan ustedes para alambrar? ¿Alambre calibre 22 o jumpers? Porque llega a haber situaciones en las que los jumpers, como por ejemplo este que tenemos aquí de color café, parece que está en buen estado, pero ya no tiene conducción eléctrica. Entonces los usan en sus prácticas o proyectos, resulta que no sirve el circuito y resulta que era el jumper el que ni siquiera estaba conduciendo. Entonces, ¿cuál sería el consejo aquí? Pues no usen jumpers, usen alambre calibre 22, ese no va a fallar y ese pues les va a permitir confiar en su alambre para poder confiar que las señales se estén transmitiendo correctamente. En el número 3 tenemos uno de los errores más comunes y sucede mucho cuando se miden resistencias.
Por ejemplo, aquí voy a medir esta resistencia y a ver qué le notan de error. Y es que yo estoy poniendo las dos manos en las dos terminales del multímetro. Y obviamente la resistencia de mi cuerpo pues influye en la medición. Entonces máximo una mano, con la otra ya apoyo la terminal y nos damos cuenta que este resistor es de 330 kilo ohms. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros medimos la resistencia que tenemos en las manos, pues tenemos un cierto valor. Dependerá. Y esto, si nosotros colocamos nuestras manos en las puntas, pues va a influir en el paralelo del resistor que estemos midiendo con el que tenemos en nuestras manos y eso va a alterar la lectura. En el número 2, a ver, aquí hay una práctica en la cual estamos simulando, ¿verdad? Porque no tiene todos los componentes, que vamos a echar a andar ese ventilador. Ahorita en los cables de la izquierda vamos a colocar la fuente de alimentación. Por ahí ya vemos que empieza a encender el ventilador y vemos que se apaga solo. Esto aplica para cualquier otra cosa de potencia, quizá iluminación o motores de mucha mayor potencia que un ventilador. Creer que el circuito está mal en algún punto. Creer que algo alambraron mal y peor tantito, desalambrar todo y volverlo a alambrar, que es la típica tendencia. Bueno, vamos a enfocar un poco la fuente de alimentación para mostrar cuál sería el error aquí. Si ustedes se dan cuenta, la fuente marca ahí pues como si fuera cortocircuito, pero en realidad es que lo que te está diciendo la fuente es que se está excediendo de la configuración de corriente que le pusiste como límite. Entonces, lo que vamos a hacer con la fuente es liberar ese límite de corriente. En otras palabras, el error aquí consiste en que le pongamos demasiada poca corriente a la fuente de alimentación. Le vamos a aumentar la corriente, claro, un poco por encima de lo que normalmente consume, y con eso es suficiente para que funcione tu práctica. No es que esté mal tu circuito, ¿sí? Es que hay que darle a la fuente la corriente necesaria para que trabaje correctamente. En el número 1 tenemos conexiones y desconexiones que hacemos, ya sea porque arrancamos el cable, hacemos una modificación y lo regresamos, o porque quitamos y ponemos el caimán directamente del alambrito que tenemos ahí en la protoboard. Cualquiera de estas dos situaciones, aunque no parezca y no se vea, nos está generando ciertos picos que pueden afectar los circuitos integrados. Entonces, ¿qué pasa? Que el circuito estaba funcionando, le haces una modificación y después resulta que no sirve. ¿Cuál sería el consejo aquí? Para evitar esos picos que puedan dañar los circuitos integrados, le vamos a agregar un capacitor a la fuente de alimentación. En realidad la fuente aquí llega entre la terminal negra y la terminal roja. Entonces lo vamos a poner en paralelo, pero en la protoboard. Los valores típicos que han funcionado se encuentran entre los 10, 22 o hasta los 47 microfaradios, por ahí en ese rango. Lo vamos a poner ahí obviamente con su polaridad correcta, ahí tenemos el negativo hacia abajo. Y ya con eso, aunque quitemos y pongamos la alimentación para hacer modificaciones, ese capacitor va a absorber las variaciones bruscas y créanme que te va a salvar muchos circuitos integrados. Pues listo, ya saben que yo les deseo mucho éxito en sus prácticas y proyectos. Nos vemos en un siguiente video y hasta pronto.